Saludos, ingeniera. A nuestro grupo nos tocaron los siguientes temas: principio de impulso y cantidad de movimiento lineal. Principio de impulso y cantidad de movimiento para un sistema de partículas. Conservación de la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas. Principio de impulso y cantidad de movimiento. El principio de impulso y cantidad de movimiento parte de la segunda ley de Newton, es decir, de la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración, a su vez, es igual a la de la velocidad con respecto al tiempo, como lo tenemos aquí. Pasando el diferencial del tiempo al lado izquierdo de la igualdad e integrando, tenemos la siguiente expresión. A simple vista podemos ver que por la derivación es una integración simple con respecto al tiempo. Integramos y obtenemos la siguiente fórmula, que sería que la sumatoria de la integral indefinida desde T1 hasta T2 de las fuerzas que actúan en una partícula por el diferencial del tiempo es igual a la masa por la velocidad 2 menos la masa por la velocidad 1. Esta ecuación se la conoce como el principio del impulso y cantidad de movimiento lineal. Cantidad de movimiento lineal. Se define como la cantidad de movimiento o cantidad de movimiento lineal de la partícula. Es conocida como el producto de la masa por la velocidad y se abrevia con la letra L. Como la masa es un escalar positivo y el vector cantidad de movimiento tiene la misma dirección que la velocidad, sus magnitudes tienen unidades de masa por velocidad. Tenemos la fórmula de cantidad de movimiento, que reemplazado por la letra L es igual a la masa por la velocidad. Y sus unidades son el kilogramo por metro sobre segundo o Joule por pie sobre segundo. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el impulso lineal. El impulso lineal, o también conocido como momento lineal o cantidad de movimiento, es una magnitud vectorial, la cual es proporcional a la masa. Esta mide el efecto de una fuerza durante el tiempo en el que actúa dicha fuerza. Aquí en nuestra diapositiva podemos observar la integral que tenemos. A esa integral se la denomina o se la define como un impulso lineal. Otra forma de calcular lo que es el impulso lineal es mediante la evaluación directa de la integral, como lo podemos observar. Por otro lado, tenemos las imágenes aquí. Estas nos están mostrando lo que es la magnitud del impulso y la otra imagen nos está mostrando lo que es la fuerza constante. Si nosotros reordenamos la ecuación que tenemos al principio, vamos a obtener la siguiente ecuación. Esta ecuación nos va a facilitar resolver los problemas que se nos presenten. Por otra parte, también esta ecuación nos dice que la cantidad de movimiento inicial de una partícula en el instante t1 más la suma de todos los impulsos aplicados a la partícula durante el intervalo de t1 a t2 es equivalente a la cantidad de movimiento final de la partícula. Podemos observar también los gráficos que tenemos aquí. A continuación también tenemos las diferentes fórmulas o ecuaciones para resolver los problemas que se nos presenten, como ya lo había dicho antes. Continuamos con el procedimiento para análisis. Como ya se mencionó anteriormente, el principio de impulso y cantidad de movimiento o cantidad de movimiento lineal estudia los fenómenos en los que tengan implicada la fuerza, el tiempo y la velocidad. Para resolver estos tipos de fenómenos, seguimos los siguientes pasos. Primero, el diagrama de cuerpo libre, en el cual debemos establecer un marco de referencia inercial, ya sea en XY o XYZ, dependiendo en las coordenadas en las que actúe el cuerpo del fenómeno, en el fenómeno.
También establecemos la dirección y sentido de todas las velocidades iniciales y finales que experimenta la partícula. Si las componentes de un vector son desconocidas, tenemos que suponer que su dirección actúa en el eje de la X o en las coordenadas positivas, en caso del eje horizontal. Y asimismo en el eje vertical suponemos que actúa en el eje positivo, o sea, el Y positivo. Por último, es recomendable, como procedimiento alternativo, trazar los diagramas de impulso y cantidad de movimiento de la partícula. Y así, después de analizar, mediante el diagrama del cuerpo libre, procedemos a aplicar la fórmula del principio. Sí, pero teniendo en cuenta que de acuerdo al sistema de coordenadas que hemos establecido, aplicamos esta ecuación, ya que describe el impulso y la cantidad de movimiento lineal. Todas las fuerzas presentes en el diagrama que establezcamos de la partícula provocarán impulso aun cuando estas fuerzas no experimenten trabajo sobre la partícula. Las fuerzas que son en función del tiempo se las puede integrar para obtener el impulso, recordando que de manera gráfica el impulso representa el área bajo la curva de la relación fuerza-tiempo. Ahora pasemos a analizar un ejemplo. Tenemos una piedra de 100 kilogramos de masa y esta está originalmente en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Si se le aplica una fuerza de remolque de 200 newton con un ángulo de 45 grados a la piedra durante 10 segundos, determinemos la velocidad final y la fuerza normal que ejerce la superficie sobre la piedra durante ese intervalo de tiempo. Como podemos ver en el gráfico, tenemos a la piedra y la fuerza aplicada con la medida del ángulo a la cual está aplicada. Ahora pasemos a la solución. Como lo establecimos anteriormente, primero debemos de determinar nuestro marco de referencia inercial, el cual es XY. Como segundo, realizamos el diagrama del cuerpo libre de la piedra, donde hacemos constar todas las fuerzas que actúan sobre ella. Como tenemos en la imagen del diagrama de cuerpo libre, actúa la normal, es decir, el peso, la reacción del peso, que es la que ejerce la superficie sobre la piedra, la cual tenemos que encontrar el valor, y la fuerza de remolque, que es 200 newton, aplicada a un ángulo de 45 grados. Como tercero, aplicamos las ecuaciones del principio de impulso y cantidad de movimiento. Primero, analizamos el eje X para hallar la velocidad final, el cual nos indica que la cantidad de movimiento inicial más la sumatoria de todos los impulsos es igual a la cantidad de movimiento final. Despejando un poco más esta ecuación, tenemos que la cantidad de movimiento inicial más las sumatorias de fuerza con el diferencial de tiempo, es decir, el intervalo, es igual a la cantidad de movimiento final. Reemplazando nos queda, como la piedra estaba en reposo, la cantidad de movimiento inicial es 0, la sumatoria de fuerzas en el eje X solo tendríamos la componente de la fuerza de remolque, la cual multiplicamos 200 newton por el coseno de 45 grados. Y a esto le multiplicamos el tiempo. Si restamos el tiempo final y el tiempo inicial nos da 10. Es igual a la masa por la velocidad final. Despejando la velocidad final nos queda la siguiente ecuación. Por ende, de multiplicado todo y dividido para la masa, nos da una velocidad final de 14.1 metros sobre segundos. Ahora en el eje Y para hallar la fuerza que ejerce la superficie sobre la piedra. Tenemos la misma ecuación, sin embargo, lo único que varía es el eje. Tenemos cantidad de movimiento inicial en el eje Y, más los impulsos en el eje Y, es igual a la cantidad de movimiento final en el eje Y. Despejamos, tenemos lo mismo que el anterior, con la única diferencia que es en el eje Y. Aquí reemplazamos. Tenemos que el movimiento inicial en el eje Y es 0, porque no hay ninguna fuerza que produzca un movimiento en el eje Y. Seguimos con los impulsos, que sería la fuerza normal que ejerce la superficie sobre la piedra, multiplicado eso por el diferencial de tiempo, que sería 10. Menos la fuerza normal que ejerce la piedra sobre la superficie, que es menos 981 newtons por 10. El menos porque se dirige hacia el eje Y negativo.
Y por último, sumamos la componente Y de la fuerza de remolque, que viene a ser 200 newton por el seno de 45, y esta a su vez multiplica por 10 segundos, que es el tiempo. Despejamos la fuerza normal y nos queda la siguiente ecuación, y al multiplicar todo esto, nos queda que la fuerza es igual a 840 newtons. Principio de impulso y cantidad de movimiento para un sistema de partículas. Cuando hablamos de un sistema de partículas, en este sistema las partículas tienen contacto la una con las otras. Esto significa que van a crear un movimiento. Cabe recalcar que en este sistema cada partícula tiene su masa y una velocidad diferente. O sea, cada una tiene su propia masa y su propia velocidad, ya que tiene movimiento. Ya, entonces cuando hablamos de una cantidad de movimiento para un sistema de partículas, nos referimos a la sumatoria de todas estas partículas. Como lo pueden ver en la ecuación, se puede ver la sumatoria de la masa por la velocidad, que esto equivale a la partícula, y así por todas las partículas que tiene el sistema. A esta ecuación se la llama principio de impulso y cantidad de movimientos lineales. Esta ecuación describe la sumatoria de todos los impulsos creados por el sistema de fuerzas externas. Este sistema de fuerza actúa durante un tiempo de T1 a T2. Todo esto es igual a la cantidad de movimiento del cuerpo durante el intervalo. Principio de impulso y de momento angulares. Si el cuerpo presenta movimiento general en el plano, podemos escribirlo de la siguiente manera, como podemos ver de la ecuación. De forma semejante, para la rotación de un eje fijo que pasa por el punto, se transcribe la ecuación como la podemos ver. Ya. Ambas ecuaciones establecen que la suma de los impulsos angulares actúan sobre el cuerpo durante un intervalo de tiempo de T1 a T2, y todo esto es igual al cambio en el momento angular del cuerpo en este periodo. Podemos decir que se emplean los principios de impulso y cantidad de movimiento para resolver problemas de cinética en los que intervienen lo que son la velocidad, fuerza y tiempo. Entonces pasamos a un ejemplo en donde decimos que el disco que pesa 20 libras está soportado por un eje que pasa por su centro y actúa sobre él momento de un par constante de 4 libras por pies y una fuerza de 10 libras que se aplica a una cuerda enrollada en su periferia. Calcula la velocidad angular del disco 2 segundos después a partir del reposo. También, ¿cuáles son las componentes de la reacción en el eje? Como podemos observar en el gráfico, tenemos un disco en donde tenemos un radio de 0.75 pies, un momento que es producido por una fuerza, ya que la carga hace que el disco haga un movimiento en lo que es a la dirección de las manecillas del reloj, en donde el momento es igual a las 4 libras por fuerza y la fuerza es igual a 10 libras. Ahora pasamos a hacer lo que es el diagrama de cuerpo libre, en donde tenemos aquí un marco de referencia inercial en Y y X, y aquí podemos observar también la rotación que toma. También en el diagrama de cuerpo libre de lo que es la figura, podemos observar que en el centro de la figura tenemos las fuerzas, que es las 20 libras, que es el peso que tiene el disco, el momento, o sea, es decir, la rotación que va a tener de 4 libras por pies, y la fuerza también. Y las fuerzas en X y en Y. Entonces pasamos a hacer lo que es el momento de inercia del disco con respecto a su eje fijo, que la fórmula es momento de inercia en A es igual a 1 sobre 2 por la masa de inercia inicial, por la masa de inercia lineal por el radio al cuadrado, que es igual a 1 sobre 2 por 20 sobre 32.2, que es igual a lo que es el radio, que es 0.75 al cuadrado, que esto nos va a dar un resultado de 0.75 slug por pies al cuadrado. Slug es, como decir en medida de Estados Unidos, pies. Entonces, pasamos a calcular lo que es el principio de impulso y cantidad de movimiento y movimiento angular.
Aquí, como podemos observar, respectivamente, calculamos primero el principio de impulso, que tenemos aquí lo que es la cantidad de movimiento en AX más la sumatoria de las fuerzas en el intervalo de tiempo T1 y T2, que es igual a la cantidad de movimiento final en AX. Entonces, si reemplazamos, tenemos que 0 más AX por 2, que el 2 es el tiempo, igual a 0. Aquí podemos usar AX, que viene a ser 0, ya que no tiene ninguna fuerza. Ahora pasamos a hacer lo que es la cantidad de movimiento lineal, que es la fórmula en Y, que es cantidad de movimiento en Y inicial más la sumatoria de las fuerzas en el intervalo de tiempo T1 y T2, que es igual a la cantidad de movimiento en AY final. Entonces tenemos que 0 más AY por 2, que es el tiempo, la fuerza, menos 20 por 2, que 20 es la fuerza que va hacia abajo y es negativa porque, como observamos en el diagrama de cuerpo libre, tiene una dirección hacia negativa, menos 10 por el tiempo también, que menos 10 es la fuerza que tenemos que hace la carga, que también está en Y, igual a 0. Y también pasamos al momento angular, que se calcula con la fórmula de momento inercial más la sumatoria de momentos en el intervalo T1 y T2 es igual al momento inercial final, que eso es igual a 0 más 4, que es el momento que tenemos aquí de 4 libras por pies, multiplicado por 2, más la multiplicación de la carga por el tiempo, también por lo que es el radio, que eso nos va a dar un resultado de 0.75 sub 2. Entonces pasamos a calcular cada una de las ecuaciones. Principio de impulso nos da 0 en AX. Cantidad de movimiento de lo que es el resultado nos da 30 libras y el momento angular nos da 132 radianes. La conservación de cantidad de momento lineal se generaliza por el sistema de partículas, el cual es un conjunto de cuerpos o sistemas del cual se está estudiando el movimiento. Se define como la suma de cantidades de movimiento de cada una de las partículas que la forman. El vector de cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de cantidades de movimiento. Esta ecuación se la conoce como la conservación de la cantidad de movimiento lineal y que establece la cantidad lineal de un sistema de partículas que permanece constante durante un lapso de tiempo, de T1 a T2. Se consideran dos partículas las que interactúan entre sí, pero están aisladas de los alrededores. La partícula 1 se mueve bajo la fuerza que ejerce la partícula 2 y la partícula 2 se mueve bajo la fuerza que ejerce la partícula 1. La conservación de movimiento lineal se suele aplicar cuando las partículas chocan entre sí. Por lo común, las fuerzas impulsoras ocurren a causa de la explosión o el choque de un cuerpo con otro, en tanto que las fuerzas no impulsoras pueden incluir el peso de un cuerpo. La fuerza impartida por un resorte levemente deformado de rigidez en cierto modo pequeña, o cuanto a eso, cualquier fuerza que sea pequeña comparada con las fuerzas impulsoras más grandes. A continuación vamos a ver un ejemplo de la conservación de la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas. Dice: un auto de 3.050 kilogramos se dirige hacia una camioneta de 3.970 kilogramos en una autopista. El auto tiene una velocidad de 13.9 metros sobre segundo, mientras que la camioneta tiene una velocidad de 11.2 metros sobre segundo. Si ambos chocan y se acoplan entre sí, encuentre su velocidad tras el choque y el cambio en la energía cinética. En este ejercicio lo primero que se plantea es que hay dos vehículos que se encuentran en un camino y vienen en direcciones contrarias. Una vez estos chocan, vuelven una sola masa, es decir, se acoplan entre sí.
Como vamos a poder ver aquí, tenemos los datos respectivamente del cuerpo A, que vendría siendo el auto azul, que tiene los 3.050 kilogramos y su velocidad de 13.9, y el vehículo B, que tiene su peso de 3.970 kilogramos y su velocidad de 11.2 metros por segundo. Cabe recalcar que, como se puede apreciar en la imagen, los cuerpos únicamente están actuando en la coordenada X, puesto que en la coordenada Y, tanto su peso como su fuerza normal, podría decirse que se anulan, y por ello estos cuerpos se mantienen en el plano X y no hay ningún desplazamiento sobre el plano Y. Ok, para poder analizar su velocidad tras el choque, vamos a empezar utilizando la fórmula de la cantidad de movimiento. Podemos ver que la masa inicial por su velocidad inicial tiene que ser igual a la sumatoria de la masa final por su velocidad final. Como podemos analizar, originalmente, en un principio, ambas masas, ambos cuerpos poseían velocidades y masas separadas. Pero una vez estos chocan, pasan a ser consideradas como un solo cuerpo, el cual vamos a descubrir cuál es la velocidad que adquiere ese cuerpo. Pues como tenemos el peso del primer auto, tenemos que pesa 3.050 kilogramos por su velocidad de 13.9 metros sobre segundo, menos la camioneta roja, que tenía 3.970 kilogramos por su velocidad, que es 11.2 metros sobre segundo. Es decir, vamos a analizar y encontrar la cantidad de movimiento del primer cuerpo y del segundo. Mientras que del otro lado, que sería la cantidad de movimiento final, tendríamos que la sumatoria de ambos cuerpos, es decir, el 3.050 más 3.970, daría 7.020. Pero como no tenemos la velocidad en la que este cuerpo ya acoplado adquiere, va a ser nuestra incógnita. Durante el desarrollo de toda esta fórmula que está aquí, podemos despejar y obtener que la sumatoria de la cantidad de movimiento de los dos cuerpos originales va a ser de menos 2.069 kilogramos metros sobre segundo. Y para ello vamos a proceder a despejar la velocidad del cuerpo AB, es decir, el cuerpo acoplado, el cual adquiriría menos 0.29 metros sobre segundo, es decir, iría hacia la dirección negativa en el eje de las X. Ahora vamos a encontrar el cambio de la energía cinética. Para la variación de energía cinética, sabemos que la energía cinética final menos la energía cinética inicial tiene que dar como resultado la variación de energía cinética. Como sabemos, la fórmula de energía cinética es un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. Es decir, ya desarrollado tendríamos que la energía cinética del cuerpo B, o sea, del cuerpo AB, sería nuestra masa 1, la masa del cuerpo A más la masa del cuerpo B, por su velocidad al cuadrado entre 2, es decir, un medio, menos la sumatoria de tanto la masa por la velocidad al cuadrado entre 2 del cuerpo A, más la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2 del cuerpo B. Reemplazando tendríamos que 7.020 kilogramos por la velocidad obtenida en el ejercicio anterior al cuadrado entre 2, menos los valores correspondientes a 3.050 kilogramos y 13.9 metros por segundo elevado al cuadrado entre 2 del cuerpo A, más los 3.970 kilogramos por los 11.2 metros por segundo elevado al cuadrado entre 2 del cuerpo B. Es decir, vamos a encontrar la energía cinética que obtuvo ambos cuerpos al acoplarse, menos las energías cinéticas que obtenían el cuerpo A y el cuerpo B por separado, previos a chocarse. Es decir, tendríamos que la variación de energía cinética correspondería a 295.191 joules menos los 543.643.65 joules. Esto al restar nos daría que el resultado sería menos 543.348.46 joules. Pero esto, como es una cantidad un poco exagerada, muy grande, podemos resumirla en menos 543.335 kilojoules, que esta sería la energía que se disipa, porque como sabemos la energía no se crea ni se destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muchas gracias.